La mirada del viajero. Episodio 7. Big Data. Saludos cordiales, querido viajero. Celebro verte por aquí de nuevo. Quizás consideraste que este era un lugar con menos ruido, un lugar que te invita a que tus preguntas tengan, al menos, tanto protagonismo como tus respuestas. Un espacio tranquilo, a cámara lenta, con una conversación sobre la que quizás podrías reflexionar en el momento más inesperado del día. Gracias por volver. El pasado 26 de agosto de 2022, la corporación internacional china NetDragon Westsoft anunció mundialmente a bombo y platillo el nombramiento de la nueva directora general de su filial más importante. Esta noticia carecería de total relevancia si Tang Yu, que así se llama esta nueva directora general, no fuese en realidad sino un humanoide alimentado por una inteligencia artificial. En unos días donde se habla ya abiertamente de la creación del mayor espacio virtual jamás construido, el metaverso, o de la aplicación de modelos de inteligencia artificial a todo campo, me pregunto cómo comenzó todo este universo digital y económico. Para poder abordar este tema tan específico y escurridizo, me encuentro hoy con Nacho Muñoz. Este ingeniero informático natural de San Fernando y padre de una niña preciosa de 1 año, desarrolla una fulgurante carrera profesional en el sector económico. Tras realizar un máster en Business Analytics, actualmente es jefe de equipo de Big Data en una gran corporación bancaria alemana. Él nos explica con detalle cómo surge el Big Data, para qué es utilizado y qué repercusión tiene en nuestro día a día, ya que el asedio al que está siendo sometida nuestra intimidad probablemente exceda todo límite comprensible. Bueno, primeramente, dar la bienvenida a todos los oyentes que nos vuelvan a acompañar hoy en lo que va a ser el desarrollo de este nuevo programa. Hoy, contamos con la presencia de Ignacio Muñoz. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Me gustaría primeramente darte las gracias por venir aquí y colaborar con el programa y ayudarnos a generar este tipo de contenido. Gracias a ti por invitarme y por interesaros por este mundillo tan interesante a día de hoy, aunque muy desconocido también por mucha gente. Nacho, entrando un poco en materia poco a poco, hemos pasado en muy poco tiempo, en muy pocos años, ¿no?, de vivir prácticamente, podemos decir, de un modo más tradicional, ¿no?, más a la antigua usanza. Ha habido una revolución digital tremenda a partir de los años 90, el 95, y ahora todos son datos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo casan hoy los datos en el mundo que vivimos? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, en mi opinión, tradicionalmente el éxito de una empresa o de un negocio se basaba mucho en la experiencia de la gente. Había profesionales muy bien preparados o con mucha experiencia que pensaban que a lo mejor tal producto podría encajar en tal zona geográfica, tal época. Tenían esa visión de superar a la competencia con una idea de negocio concreta, pero no dejaba de ser la idea de una persona. Esa persona puede estar equivocada, puede tener éxito y le puede ir bien. Los datos objetivizan esa toma de decisiones, porque al final no se basa en que tú creas que algo está pasando, sino que tienes los hechos de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en una tienda, antes tú decías, ¿qué puedo analizar de aquí? Puedo analizar el ticket de la compra, las personas que me han entrado, tampoco tiene sus datos personales, ¿no? Con lo cual te quedas un poco con la lista de productos que se pueden comprar juntos de forma habitual, ¿no? Por ponerte un caso. En el momento en el que empezamos a incorporar análisis de datos a este negocio,
se pueden ver muchas cosas. Se puede ver por dónde circula el cliente por la tienda, dónde se para más, dónde se para menos. Este tipo de información antes era inviable de analizar. Ahora, de forma automática, puedes recuperar todos estos datos. Al final del día, hay una persona capaz de elaborar un informe para que un directivo diga, vale, lo que está pasando es esto. Y esto puede estar pasando en la zona de Levante y no en la zona de interior. Y al final, ese conocimiento da un grado de personalización que antes no existía. Y esa personalización puede servir, pues eso, para adquirir nuevos negocios. Entonces, los datos son tan importantes porque hacen que sea más objetivo el tomar una decisión, porque no la estás tomando en base a una impresión o en base a una bola mágica. Luego, obviamente, todas las predicciones se pueden equivocar. Pero cierto es que la lista de empresas más valiosas del mundo a día de hoy, desde hace muchos años, son data-driven, que se llaman, que son las compañías que toman las decisiones en base a todos los datos que recopilan. Ahí está. Entonces llamamos Big Data, ¿no? O Big Data, ¿no? a la recopilación de todos estos datos, cuyo objetivo es el análisis de los mismos para personalizar ofertas, en principio, ¿no? Y para facilitar las decisiones, ¿no? La toma de decisiones de cara a las actuaciones futuras en una empresa. Claro, eso es un caso de uso específico. Yo diría que en lo que sería la evolución tecnológica que han seguido la ciencia, hay un punto clave y es el tema del abaratamiento de los costes. Esta es la clave del asunto. Porque en el momento en el que te empieza a costar poco dinero tener dispositivos de almacenamiento y dispositivos de procesamiento, democratizas lo que sería el procesamiento a gran escala. Algo que en los años 60 a lo mejor estaba destinado al FBI y a la NASA, lo democratizas para que cualquiera prácticamente, porque ya no hace falta ni tener tu propia infraestructura, la alquilas a los proveedores de cloud, ¿no? A los grandes Amazon, a Google, a Microsoft. Entonces tienes diferentes opciones, pero está en manos de casi cualquiera con una inversión mínima poder adquirir esa capacidad de cómputo que antes era, pues eso, impensable para solo grandes corporaciones. Sí, claro, porque tenemos que quizás que apuntar, ¿no? Que todo esto es gracias a la revolución digital que hubo a partir de los 90, donde el desarrollo de los microprocesadores, de los sensores, pues ha permitido, ¿no? Que poder recopilar estos datos. Y después hay también quizás un aspecto, ¿no? Que es lo que llaman la informática ubicua, ¿no? Que es eso de poder recopilar datos y compartirlos en varios dispositivos al mismo tiempo, ¿no? Claro, cuando hacía referencia a los costes, aunque he mencionado específicamente el almacenamiento, al final son el almacenamiento, el procesamiento y el transporte, las tres cosas. Y entonces, claro, permites adquirir muchos datos, almacenarlos y procesarlos. Entonces, lo que antes a lo mejor pues, era un proceso de toda la noche corriendo para sacar un informe y al día siguiente tomar una decisión, ahora en tu móvil es una respuesta instantánea. Haces una compra en una tienda online, automáticamente te llega o una oferta, un cupón, o antes de que la hagas ya te estoy recomendando algo que gente como tú ha podido adquirir, ¿no? Entonces, no solamente serían ofertas comerciales, yo diría que hay tres grandes... una clasificación un poco personal, porque al final cada uno puede tener su visión, pero yo lo clasificaría un poco en la capacidad de adquirir negocio nuevo, por una parte, luego la capacidad de optimizar un negocio ya existente, un proceso, y la última, digamos, la reducción de riesgos, la prevención del fraude y todo esto. Serían, yo creo que los grandes campos donde el Big Data está muy presente. Siguiendo con el tema de estos datos, de esta recopilación de datos, ¿podríamos hablar un poco sobre qué tipo de datos se recopilan? Tradicionalmente se recopilaban lo que llamamos datos estructurados, lo que sería comparable a una tabla Excel. Tienes una serie de columnas con una serie de información. En un negocio retail, pues eso, tickets de la compra, clientes que de repente han entrado, perfil del cliente de tu empresa, etcétera, etcétera. Con el auge de las diferentes tecnologías,
se han incorporado a esos análisis lo que se llaman datos no estructurados. Porque claro, todo ha evolucionado de tal manera que ahora puedes incorporar a tu análisis voz, vídeos, todo este tipo de información. Entonces, a partir de ahí, desde datos personales a datos del propio negocio, a datos de comportamiento, y lo que te decía sobre lo que se llaman los datos sobre los datos, que son los llamados metadatos, ¿no? Es curiosa esa palabra y por cierto que, bueno, me parece que es un término acuñado bastante antes incluso de la invención de Internet. El término significa exactamente más allá de los datos. Meta en griego significa más allá y bueno, datum, la palabra datum latina significa dato, ¿no? Claro, al final es lo que en un ejemplo sencillo sería sacas una foto y tienes la información sobre qué cámara, qué dispositivo la ha sacado, la ubicación de dónde se ha sacado, el código del dispositivo que la sacó. Claro, tú esa foto la compartes en una red social, la compartes con un amigo y al final no solo es el contenido, es lo que se puede sacar del contenido. Entonces, claro, dentro de lo que es ahora la capacidad de incorporar datos estructurados y datos no estructurados a un análisis, hay veces que esa información sobre los datos es incluso más importante, porque a nadie a lo mejor le importa, a una compañía, si compartes una foto de un paisaje súper bonito donde no hay nadie. Dices, bueno, aquí no hay información personal, no sale mi familia, no salen mis niños, pero y lo que se puede inferir de esa foto es muy importante. Se puede inferir a qué hora y dónde se ha sacado, con lo cual ya tienes una ubicación. El cuándo es muy importante porque también puedes situar a una persona en su ambiente normal o en vacaciones o en... Entonces, todo este tipo de información es muy importante porque tradicionalmente las compañías utilizaban los datos que tenían y ahora pues tienen esa capacidad de analizar variables y su correlación entre sí. ¿Cómo surge el Big Data? Bueno, ahí es difícil ubicar un hito concreto porque al final es una sucesión de eventos que nos hacen llegar hasta el día de hoy, ¿no? Pero por mencionar algunos importantes, pues sería, yo diría que lo primero, el cómo nos hemos digitalizado como sociedad, porque es verdad que, bueno, es un hecho, ¿no? Que hay una estadística ahora que decían que los jóvenes preferían perder la cartera al móvil, que es un hecho a día de hoy. Y claro, toda esa digitalización ha hecho que todos tengamos presencia online. Entonces, claro, eso hace que cambie la manera en que nos relacionamos entre sí, las personas, ¿no? Entonces, empezamos a generar datos que los sistemas tradicionales pues, no son capaces de procesar, porque se encuentran con problemas de almacenamiento, problemas de capacidad de proceso. Y entonces, de forma paralela, está el tema de cómo también ha ido cambiando la cultura de lo que se llama escala vertical, que es mejorar un hardware en base, cambiarlo por otro mejor, algo que es bastante caro en principio, que es, pues eso, tengo un procesamiento X y necesito uno superior, adquiero una nueva máquina, la compro, tengo unos costes tremendos, ¿dónde la coloco? Es lo que etcétera, etcétera. El famoso ejemplo del Pentium, el Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, ¿no? Exacto. Entonces, en el momento en el que se empieza a utilizar todos esos Pentium sin ser tan potentes, pero juntos, se empieza a desarrollar la manera de programar eficiente para utilizarlos en paralelo. Te pongo un ejemplo. Hay una cadena de números y tenemos que ordenarlos. Una ordenación simple de unos números que están en un orden aleatorio. Si, por ejemplo, una estrategia puede ser que dos ordenadores, que cada uno coja la mitad, ¿no? Cada uno se ponga a trabajar en paralelo. Luego tiene que llegar un momento en el que ambos se hablen y digan, bueno, vamos a converger en si lo que yo he ordenado. Luego nos tenemos que, digamos, unir ambos conjuntos que hemos separado, volver a unirlos. Entonces, este tipo de estrategias de programación, de gestión de datos, Google inventa un sistema de ficheros que es distribuido, que ya no está solamente en una máquina, que está distribuido en X máquinas. Se empieza a distribuir también el código que se ejecuta, el mismo programa se ejecuta en varias máquinas a la vez. Y entonces, pues eso, se va evolucionando en ese aspecto,
para lidiar con ese problema que tenías, que era que estaba generando más datos de los que podías absorber. Todo esto se une a los costes bajos, con lo cual es una práctica que empieza a evolucionar mucha gente. Y cuando entran herramientas de código abierto, empiezan muy buenos profesionales de todo el mundo a trabajar de forma, pues no sé si altruista o directamente con cada uno con su estrategia, y se desarrollan grandes pues, librerías de programación, grandes plataformas sobre las cuales luego las empresas utilizan, etcétera, etcétera. Y entonces ese mundo evoluciona muchísimo. Y claro, de forma contemporánea también empezamos a conectar a la red comunicaciones que van de máquinas a máquinas, no solo entre personas. Entonces, claro, dejas de tener una persona generando datos a tener tu móvil, tu reloj, tu tostador y tu lavadora. Sí, es lo que la diferenciación es lo que llaman el Internet de las cosas, el Internet de las personas, ¿no? Exacto, correcto. Y eso incide en que los datos se multiplican. Entonces, bueno, ahí hay una especie de... pues hay un problema-solución que se va retroalimentando y que incide en que cada vez los programas son capaces de asimilar más datos. Con esos datos se analizan variables que antes no se contemplaban y se llegan a conclusiones y a soluciones pues, punteras a día de hoy que, pues eso, que nos facilitan y nos dan una calidad de vida que no existía antes. Uh-huh. ¿Podemos hablar de los usos más habituales de estos procesos? Uh-huh. Bueno, en el día a día depende un poco del sector, ¿no? De la empresa que esté utilizando esta información, ¿no? Pero te diría que el Big Data está detrás de cualquier recomendación que nos haga cualquier empresa, ¿no? Por ejemplo, tengo mi lista de música en Spotify. Otros usuarios también les gusta este otro grupo. ¿Por qué han llegado a esta conclusión? ¿Qué tipo de usuario eres tú para que me digas que a otro le gusta una música parecida a la mía? Ahí se están analizando datos, ¿no? Si hay relación entre pues, géneros musicales, número de veces que lo has reproducido, veces que has hecho clic en una canción, todo este tipo de información. El Big Data al final crea clúster de personas que dicen, pues hombre, a un tanto por ciento de confianza, casi todo el mundo al que le he recomendado, pues claro, todo esto no es solamente coger datos, analizarlos y siempre están bien. Estos modelos están constantemente moviéndose. Claro, se vuelven a analizar, se sacan nuevas conclusiones sobre los análisis anteriores. Correcto. Entonces, pues no sé, yo por ejemplo utilizo todos los días la aplicación de Spotify y cada 2x3 tu lista de recomendados. Ese tipo de información, hay un análisis de Big Data por detrás, ¿no? Otra, por ejemplo, clásica, mismo recomendador se podría aplicar a cualquier compra online. Otros usuarios que compraron esto también compraron aquello, ¿no? Podría ser algo muy común y que la gente está muy habituada a ver. Cosas que a lo mejor están más entre bambalinas de a lo mejor de una empresa. Pues a lo mejor, cálculo del precio que te está ofreciendo un seguro, hay un modelo detrás que está analizando una información que tú desconoces. Y que, por ejemplo, cuando te dicen tienes un préstamo preconcedido de tanto dinero y te envía ese correo, pues eso es que ya hay un análisis sobre tu perfil financiero y te están ofreciendo, pues ya de entrada te garantizo esto. Luego ya si tú quieres otra operación o lo que sea, pues ya entrarías a negociar. Bueno, Nacho, yo creo que es conocido ya por todos que cuando utilizamos programas, aplicaciones, entramos en páginas web, pues tenemos que aceptar unos términos de uso y entonces estamos cediendo unos determinados datos. ¿Pero hay alguna manera por la cual se extraigan datos de manera un poco menos obvia? Hay redes sociales específicamente como Twitter donde constantemente hay noticias, hay mucho lo que se llama clickbait, que es pues eso, te pongo un titular, pasa esto, la reacción de no sé quién, que te incita a clicarlo y luego es una tontería. O no, pero ya de entrada ya han conseguido llamar tu atención, ¿no? Al final, si siempre entras en las noticias de un equipo de fútbol determinado,
pues ya en blanco y en botella, ¿no? Claro, cosas por el estilo. O solamente lees la prensa que es más afín a un partido político. Bueno, ahí no, evidentemente, que yo creo que lo he visto en todo medio de comunicación, en internet, cuando ves, por ejemplo, periódicos, aunque sea online, pero de muy distintos signos, ¿no? Si te pones a ver noticias, de momento ves, pues son las noticias chorras del momento, ¿no? Mira la reacción del presentador de tal en cuál programa, ¿sabes? Y te lo ponen así como un titular muy sensacionalista y luego lees la noticia y dices tú, valiente chorrada, tío, ¿sabes? O sea, esto es una noticia, ¿sabes? Yo ya lo vuelo, eso ya lo paso directamente. Pero ahí lo importante es el modelo de negocio que hay detrás de eso. Porque claro, en la prensa cuando te hacen eso, normalmente, no digo que siempre sea, pero normalmente entras en una página donde hay publicidad. Esta es la noticia, que es la chorrada, que es lo que te ha llevado hasta allí. Pero luego, pues eso, hay banners en la página web, hay anuncios, hay empresas que se han posicionado para que se anuncien de cierta manera, o tienes cookies en tu dispositivo de he buscado estos zapatos en tal tienda y te los enseño, sabiendo que te interesan. Y ahí está el modelo de la prensa, es muy de ese tipo, ¿no? Modelo clickbait, haces clic, caes en la trampa, porque al final es una chorrada o no, pero ya te han mostrado un anuncio. Y en otros casos, como por ejemplo los vídeos, lo que le interesa a la plataforma es retenerte ahí, que te quedes embobado en la plataforma. Y Netflix, por ejemplo, es un especialista en esto. Y YouTube, pues, ni te cuento. Y al final lo que hay detrás es una inteligencia artificial que tiene un modelo entrenadísimo en el que hay una serie de niveles de confianza en el cual, si te has visto estos vídeos, te puedes ver estos otros. Y al final te puedes pasar ahí, pim, 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 pim. Y pasa el tiempo de vida. Y claro, y ahí te quedas. Claro, que es lo que pretenden al final. Claro, desarrolla su negocio. Eso es. Porque el producto gratuito no existe, ¿verdad? Yo diría que no. Comúnmente no se denomina que cuando algo no te cuesta dinero el producto eres tú. Y en este caso el producto son tus datos, principalmente. La cantidad de datos que cedemos cuando nos descargamos una aplicación, cuando utilizamos un software, normalmente muy poca gente se dedica a leerse las condiciones y aunque se las lea, al final pasa un poco por el aro porque dice, a ver, yo me quiero comunicar con mis amigos utilizan WhatsApp, pues yo también, aunque no me guste, bueno, pues ya estás concediendo, ¿no? Y al final utilizamos muchas cosas. Pero te lo puedes llevar a países que no tengan una regulación como la nuestra y que directamente no te tengan ni que dar explicaciones. Entonces, claro, el tema es muy serio en el sentido de que aunque tú pretendas ser un fantasma, es muy difícil serlo. Todo esto que hemos estado hablando del Big Data, de la recopilación de datos, del Internet de las cosas, del Internet de las personas, de los metadatos, esto, bueno, nos habla de que probablemente estemos entrando en una nueva era tecnológica, ¿no? Porque vamos a ver, yo creo que no es casualidad, ¿no?, que la empresa tan famosa que se llama Caralibro, que cambió de nombre recientemente, Facebook, que ahora se llama Meta, bueno, pues yo creo que hace una clara alusión al metaverso, ¿no? Una apuesta al metaverso. Yo el metaverso, si lo podemos resumir, o sea, corríjame si estoy equivocado, es no suplantar la vida real por una vida virtual, pero sí tener una presencia en una vida virtual donde tú puedes realizar múltiples cosas que puedes realizar en la vida real, ¿no? Uh-huh. Eso es el metaverso. Sí. Yo me acordé de la película, ¿cómo se llamaba esta película? De Bruce Willis, Los Sustitutos, me parece del año 2008-2009. Es el metaverso anticipado. Eso es una visión de lo que puede llegar, ¿no? Uh-huh. Y claro, el desarrollo de estas tecnologías, en definitiva, requiere nuevos perfiles profesionales, ¿no? Desde luego. ¿Hay alguna estimación de cuáles son esos perfiles profesionales? Pues a ver, difícil anticiparse al futuro, pero ya de entrada salieron unas estadísticas desde los últimos años, donde llamaban la profesión más sexy del momento, lo llamaban, y era el científico de datos, ¿no? Ah. Entonces, muy sexy.
Claro, sí. Sobre todo por el salario. Eso. Ahora lo entiendo más. Claro, es como el trabajo pero en bikini. Y no, básicamente hay varios perfiles profesionales, ¿no? Muy importantes. El científico de datos, por hacer alusión un poco al que yo creo que es más importante, quizás más innovador, al final es esa persona capaz de utilizar los datos para elaborar modelos predictivos o prescriptivos, algo que te permita a ti, como directivo, tomar una decisión en base a alguna prueba empírica, que no es la impresión del responsable del departamento X. Te pongo un caso concreto, no sé. Tengo un sector sanitario. Hubo un caso donde una inteligencia artificial daba un diagnóstico diferente al de los doctores. Y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Pues que en base a enseñarle tropecientos mil datos de una enfermedad a una máquina, aprende a diferenciar ciertos patrones. Y entonces, claro, lo que hace una persona con la experiencia de 20 años de trabajo, una máquina eres capaz de entrenarla, pues no sé, en una noche o en unas cuantas horas le has podido introducir todos los datos de todos los hospitales de todo el continente. Entonces, claro, todo esto te lleva a que hay una persona que tiene que ser capaz de tener los conocimientos matemáticos y estadísticos, un poco el perfil importante que se busca ahí, ya no solo es el tema informático, sino el que es capaz de eso, de trabajar con esos datos y ir un paso más allá que el propio análisis. Que el analista de datos también es otro perfil que te iba a nombrar. Al final una persona tiene que ser capaz de traducir datos en informes, algo que te sirva para una toma de decisiones. Pero el científico de datos pues es un perfil un poco más novedoso en el sentido de pues, versado en las nuevas tecnologías, librerías de inteligencia artificial y bueno, pues es capaz de eso, entrenar modelos que te sirvan para tomar estas decisiones. El analista de datos que te estaba nombrando, pues eso, necesitas a alguien que le diga al directivo que la gente que compra pañales compra también cerveza. Esto es un ejemplo clásico de análisis de la cesta de la compra de toda la vida. Probablemente los padres empiezan a salir menos, tienen más visitas, gastan más y compran más. Que, bueno, pues eso es un análisis muy simple, ¿no? Al final, los analistas de datos te sirven para localizar patrones que están escondidos en los datos y son muy complicados, ¿no? Y luego también hay otros perfiles del tipo garantes de la privacidad, sobre todo en Europa hay muchas empresas que tienen su Chief Data Officer, que se llama, esa persona garante de que se establezca una serie de normativas en la empresa de uso de la información. Establecer murallas chinas entre diferentes departamentos, porque al final, bueno, somos de la misma empresa, pero no todos tenemos que saber lo mismo. A lo mejor para desarrollar tu trabajo de clasificador de documentos en un departamento no necesitas tener acceso a los datos de las personas, o por lo menos el para qué se usan. Me gustaría aprovechar que hemos llegado a este punto de la conversación para ir al grano, para morder en duro. Porque claro, hemos cambiado comodidad por intimidad. Sí, pero no solo diría comodidad. Bueno, yo creo que no hemos tomado esa decisión, la han tomado por nosotros. Claro, eso por supuesto. Hemos dejado que la tomen por nosotros. Exacto, correcto. No solo comodidad, al final comodidad y también... Sí, pero hablamos de comodidad, como podemos decir seguridad, entre comillas seguridad, pues claro, como ahora cámara que vigila la calle la puede ver un tío en cualquier parte, pues dice tú, bueno, es que estás vigilado, sí, pero espérate, pero es que no quiero que me vigile en mi casa. Alexa, no quiero. Claro, o sea, al final llega un punto en el que
la intención de la persona que utiliza los datos es la clave. Porque sí que hemos cambiado esa privacidad que hemos dejado de tener, la hemos vendido, digamos, por la nueva manera en que tenemos de relacionarnos, porque miramos el móvil antes de ir al baño cuando nos despertamos por la mañana y por utilizar aplicaciones, como llamamos antes, gratuitas, que al final, pues eso, somos la divisa que está circulando en ese pago que no estamos haciendo. A mí me da la sensación que se ha normalizado algo que no debía haberse normalizado o que yo no puedo normalizar. Que es que el hecho de que, bueno, que me siento observado, me siento vigilado. No digo vigilado ya en el término de cuidado con lo que hace. No. Bueno, oye, ¿por qué vigilas lo que compro? ¿Sabes? Si al final me voy a comer, como todo el mundo, me voy a comer un apio y un pollo, ¿sabes? ¿Por qué te interesan las zapatillas? Al final, la cuestión es que lo tomo como una intromisión en mi intimidad porque, hilando un poco con lo que decíamos antes, ¿no? O sea, el Big Data está para que las empresas tomen buenas decisiones. Pero es que ya todos sabemos que esas decisiones que toman las empresas tienen como consecuencia, a su vez, que nosotros tomemos decisiones a veces precipitadas. Compra esto, mira esto, pues me han metido por los ojos tal, ¿no? Entonces yo, como te digo, lo tomo como... Me cuesta digerir esto, lo reconozco. Bueno, no quiero que nadie se ofenda. Tengo un amigo con el que participé en el proyecto Fin de Máster, que él hacía una referencia al marketing es el mal, ¿no? Lo decía así, bromeaba con esto, que nadie se sienta ofendido. Pero el marketing tradicional ya, pongo una marquesina, contrato a un dibujante, utilizo colores llamativos, soy capaz de inducirte a un comportamiento, ves la oferta de telefonía tantas veces que cuando tienes que tomar la decisión dices, en esta confío porque está en todos sitios, de forma un poco irracional quizás. Han influido, ¿no?, en tu manera de actuar. Bueno, influido, quizás ya no somos conscientes, pero es que pones el televisor y tienes la misma propaganda que cuando pones el internet y luego vas por la calle, ves pasar el autobús y está la propaganda y entonces dices tú, oye, ¿me quieres dejar ya un poco en paz? Sí, no, pero claro, es todo eso llevado al nivel que un poco comenzamos con esta conversación sobre la personalización, que era lo que antes no existía y ahora sí que existe. O sea, el marketing de voy a intentar influirte en un comportamiento siempre existió, pero ahora llega a dar vértigo la cantidad de información tuya que se ha utilizado para hacerte esa oferta. Porque recopilando un poco la conversación y poniendo un caso de una persona que se levanta, hace un pago, el otro día te ponía un ejemplo, ¿no? Haces una reserva en un salón de bodas o compras un anillo y un ramo de flores y lo siguiente es eso que te acabo de decir. O un viaje. Yo ya me puedo anticipar a lo que tú vas a necesitar y entonces aparezco con la solución a tus males. Entonces, claro, ahí está el modo de adquirir el negocio, ¿no? Pero claro, no es solo la empresa que conoce esos pagos. Es que esa empresa, en base a información tuya online, como decías antes, puede saber incluso cosas tan sensibles como tu orientación política. Sí, la orientación política es sensible, pero es que tú date cuenta que ahora haces una compra online que pagas en un portal de tal banco, porque imagínate, ¿no? Vas a pagar, yo qué sé, el impuesto al coche de circulación, ¿vale? Y entonces pues entras en la página de la administración y pagas, y cuando le das a pagar te sale el cartelito de Google y te dice, ¿quieres que guardemos tu tarjeta? Oye, no quiero que guardes mi tarjeta, estaba solamente pagando el impuesto del coche, ¿sabes? Déjame en paz, ¿sabes? Entonces tú dices, mira, es que mi orientación política es sensible, pero chera, me afecta directamente que tú me digas que por qué no guardas mi tarjeta. No te estoy dando permiso, ni quiero que me preguntes por qué, simplemente quiero que sea mi opción. Claro, el tema ahí también es hay cosas que yo entiendo, y porque yo lo siento, me da vértigo hasta qué punto puede haber maldad detrás de ciertas personas o ciertas compañías en el uso de los datos, pero luego hay otras que también son quizás algo a lo que no estamos tan habituados. Porque, por ejemplo, en los medios de pago,
A mí me hace mucha gracia que mi padre siempre hace referencia a que al presidente de Francia le robaron en su cuenta por la banca online y cómo la utilizaba. Y eso le parece inseguro a la banca online. Y no le parece inseguro ir con el dinero de la nómina a lo mejor por la calle en una cartera. Cosa que es bastante más insegura. Claro, donde no hay nada que valide el uso de ese efectivo, ¿no? Si te lo quitan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ciertamente Google ahí aparece con su varita mágica, pero claro, al final, ¿qué te permite? Pues no sé, sales a correr, llevas solo el dispositivo de smartwatch y no llevas tu cartera. Y si necesitas hacer un pago porque tienes una emergencia, pues tienes ahí la tarjeta digitalizada. Y en base a la autenticación que tú tengas con esa tarjeta, que puede ser un código, el hecho de llevarla tú y desbloquear tu reloj o lo que fuera, pues ya es más seguro que llevar los 50 euros en la cartera e irte a correr. Sí, lo que pasa es que, fíjate, estamos hablando de lo que es una tarjeta, pero es que hoy un dato, por ejemplo, es el patrón de desbloqueo de un móvil, tu huella digital, ¿no? O sea, ya no hay... Es que yo veo que se están traspasando fronteras que estamos... Por lo menos desde un punto de vista psicológico, yo no sé si legal porque no tengo conocimiento, pero desde un punto de vista psicológico es que se tiene acceso a cosas tan personales, o sea, son datos biométricos, claro, puros y duros. Claro, ya no es ni la huella, ya es miro el teléfono y lo desbloqueo y es la comodidad esa, ¿no? Pero al final es cierto que introduce también ese grado extra de seguridad pues que el patrón no te daba o que el PIN. O sea, creas ahí una relación también más de protección con el dispositivo, pero claro, dices, ¿qué están haciendo con los datos esos de mi cara? Pues no lo sé. Pero aparte de temas de seguridad, claro, lo que sí que te puedo decir es que con la cantidad de datos que hay online tuyos, de cada persona, sean públicos o no en el internet normal, pues buscando Google una persona, a lo mejor no encuentras tanto, pero una empresa sí que ha podido comprarle a otras datos que tú has cedido a través de tal aplicación. Entonces tú no conoces que tus datos están ahí, pero pueden estar. Eso es algo que también me resulta de difícil digestión, la verdad, tengo que decirlo, ¿no? Hay una empresa que me dice que necesita unos datos míos para que yo pueda tener acceso al servicio que me ofrece. Y luego va y vende mis datos. Y al final, lo preocupante es para qué se utilizan. Que la oferta comercial es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero no sé si oíste el gran escándalo de Cambridge Analytica, esta empresa británica que a través de Facebook y un test de personalidad psicológico infería tu orientación política. No lo sabía. Pues esto sirvió para que Donald Trump ganara las elecciones. Y tuvieron que pagar una multa tremenda en Estados Unidos. Habló igual de 5.000 millones de euros o de dólares. Igual me equivoco en la cifra, pero era una burrería. Y en Reino Unido también. ¿Por qué? Porque al final me quiere sonar que recopilaron como datos de 250.000 personas. ¿Qué hicieron ya que era ilegal? Empezaron a recopilar datos de los contactos de esas personas. Y con esa información, ¿qué se hizo? ¿Eres indeciso? Pues te intento convencer para que cambies tu postura. ¿No eres un indeciso? No votes, esto no sirve para nada. Y ahí viene un poco el miedo de que incluso en sistemas como los que tenemos a día de hoy, de votación en teoría libre, ¿no? En la cual tú tienes que tomar tu decisión y puedes ir el día X y ejercer tu voto de forma totalmente personal, al final hay una gente muy preparada utilizando este conocimiento para influirte y además de forma intencionada. Antes de concluir el programa, una cosa que también me parecía importante, porque fíjate,
hemos pasado de, como te decía, muy pocos años de vivir de un modo tradicional a estar hablando de todas estas cosas que a veces, a mí todavía sostener una conversación larga sobre estos temas se me hace un poco artificial, pero entiendo que es necesario que estemos formados en este tema porque ya hoy es nuestro día a día. Pero el acceso a los procesos tecnológicos y a la tecnología misma, desde que esto surgió, no todo el mundo puede llevarlo a cabo. O sea, seguiremos con la llamada brecha digital, ¿no? Bueno, mi opinión es que al final la brecha digital, si analizamos un poco la estadística, cada vez la gente tiene más acceso a Internet, más acceso a conectarse. Si no me equivoco, España creo que es el país casi más conectado de Europa, y si no está en el top. Y las generaciones más jóvenes, además, han interiorizado más el cambio en el uso de una nueva aplicación, una nueva manera de proceder. Entonces yo creo que la brecha digital es algo que está abocado a desaparecer, claro, dependiendo del país, ¿no? Y la estadística. El problema es el nivel de conocimiento tecnológico que se espera y se requiere de esas personas. Porque una cosa es que tú tengas acceso a la conexión y tengas acceso a Internet y tengas acceso a un dispositivo, y de ahí un poco la brecha digital entendida como gente capaz o no de utilizar medios digitales, a lo que van a requerir las generaciones futuras cuando empiecen ciertos programas a hacer su trabajo. Uh-huh. Y entonces, antes hacías una referencia a estamos viendo una revolución tecnológica, a lo cual estoy totalmente de acuerdo, y se llama inteligencia artificial. Desde la revolución industrial a la electricidad, a la computación, un boom de nuevas oportunidades, ahora estamos un poco en ciernes de esta nueva vertiente, ¿no? ¿Qué se decía antes, no? Bueno, esta máquina va a hacer que 50 personas dejen de recolectar este producto porque un tractor me lo hace en una tarde. Uy, qué mala que es esta revolución. O sea, ha demostrado que es todo lo contrario, ¿no? Al final tienes las personas que diseñan ese tractor, la gente que lo mantiene, la cantidad de piezas, la logística. Al final se generan muchos más puestos de trabajo que los que se destruyen, ¿no? Y yo creo que algo similar va a pasar. El problema que le veo yo es que ahora mismo hay trabajos que requieren un humano y trabajos que no requieren un humano, ¿no? Por ejemplo, ir a una peluquería y que te atienda una persona, o ir a un bar y que te atienda una persona, aunque te pueda atender una máquina, la relación no es la misma. Tú vas a seguir esperando ese contacto humano, esa persona que te atienda, esa conversación. Pero luego hay, pues no sé, trabajos más de oficina, digamos, no sé, contabilidad, la informática, mogollón de procesos van a ser sustituidos por procesos que lo hagan y lo hacen mejor que tú y no duermen. Y son productivos 24/7. Y te dirán si una pieza está a punto de fallar antes de que falle y tu cadena nunca se para. Pues claro, ahora, bueno, se me ha fastidiado esta pieza, 3 horas sin producir, ostras, problemón. Es que te va a decir la máquina a un tanto por ciento de confianza que esta máquina se va a fastidiar en 2 días. La cambias, pum, pum. Y ese tipo de inteligencia va a sustituir mogollón de los trabajos que tenemos a día de hoy. Eso generará nuevos puestos. ¿Cuáles son? No lo sé, pero puede ser, pues no sé, gente que se dedique a la revisión de riesgos de esos modelos, gente que supervise que están funcionando correctamente, que no haya sesgos, porque claro, estos modelos de inteligencia se entrenan con datos. Si tú solamente introduces datos, por ponerte un caso, de personas europeas, pues claro, luego se puede achacar que tu inteligencia no actúa bien, pues cuando a lo mejor analiza un cliente que no es de esa zona. Salvando este tipo de retos que tiene la inteligencia artificial y que se solventarán, el tema es que todos esos puestos de trabajo requerirán que para dar el salto a esos nuevos que se van a generar se va a requerir una preparación muy, muy específica o muy especializada, más allá de la formación universitaria. Experto en matemáticas, con conocimiento de tecnología, un máster, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco el miedo que me da a mí de lo que no se está hablando. Al final en la sociedad se hablan de muchos problemas, pero este tema yo veo, por ejemplo, que no se está hablando y a mí me preocupa. Y es cómo se van a preparar a los humanos de mañana para prepararse para esos empleos que todavía no existen.
y que a día de hoy no podemos conocer, obviamente, no podemos adivinar que dentro de 30 años el perfil más demandado será este. Pero sí que sabemos en qué las máquinas son mucho mejores que nosotros. Entonces, quizás entrenar a una persona a repetir un ejercicio hasta que se lo aprende, a lo mejor no es una buena práctica. Es lo que sería el mundo educativo, quizás. Porque va a haber una máquina que lo va a hacer siempre mejor que tú. Va a memorizar y lo va a ejecutar. ¿Dónde va a ser siempre mejor una persona? Pues hay ciertos dilemas, cierta ética, ciertos criterios que siempre podrá poner el humano y será su medio diferencial, ¿no?, de la máquina. Pero no será simplemente el que alguien te dé un curso de utilizar ese tractor para que recoletes el campo, que a lo mejor es algo que en la formación, en unas semanas, tienes una persona entrenada. Estamos hablando de años de preparación de personas para ese futuro que va a llegar. Uh-huh. Porque ya a día de hoy se conocen técnicas de inteligencia muy, muy avanzadas en muchos campos. Entonces no es nada descabellado pensar que va a haber mucha eliminación de puestos de trabajo actuales que, como digo, se reemplazarán por muchos más nuevos. Y la pregunta es, ¿nos estamos preparando para esos nuevos? Es un poco la reflexión que yo hago y lo que me preocupa, que no se está hablando prácticamente en ningún medio escucha esta reflexión. Sí, no, desde luego nos queda claro que un poco la conclusión, como hemos dicho, digamos, de este tema en otro momento del programa, ¿no?, que los avances son tan rápidos y la sociedad es una maquinaria tan lenta a su vez, ¿no?, que no está reaccionando o no puede reaccionar tan rápido con respecto a los avances van surgiendo, ¿no? Además, avances muy importantes de gran calado que están siendo ya utilizados en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, hace poco leí, ¿no?, que una de las aplicaciones punteras del Big Data es en la agricultura. Sí, explica que Países Bajos, por ejemplo, sea un país tan pequeño. O sea, a mí me sorprendió ver la estadística, por ejemplo, de la exportación de patata, por poner un ejemplo, y ves que el Países Bajos es el top 1 y dices, ¿cómo puede competir Países Bajos con Francia o con España o con países con tanta superficie donde, bueno, hay también un clima que acompañe, a lo mejor, bueno, no para este tipo de producto, ¿no?, pero hablamos de una superficie de un país muy pequeño que está exportando mucho más que países más grandes. Y es por eso, porque está utilizando este Internet de las cosas, todo sensorizado, anticipándose a los problemas, y por eso pues hay mogollón de cosechas que no se pierden, mogollón de logísticas que funcionan, y al final es un poco uno de los grandes casos de uso del uso de la información. En fin, bueno, pues yo creo que hasta aquí podíamos llegar con este tema hoy. Un tema, desde luego, denso, difícil de abordar por muchos motivos, ¿no? Por lo nuevo, por lo específico, pero desde luego también apasionante porque poco a poco vemos que va a ser nuestro día a día mañana, ¿no? Entonces, bueno, Nacho, te doy las gracias profundamente por haberte prestado a esta conversación, habernos aportado nuestro punto de vista, tus conocimientos, y de verdad será un placer volver a tenerte aquí en otra ocasión. A ti, muchas gracias por todo y dispuesto a comentar cualquier tema en el que podamos compartir cualquier opinión. Así que nada, aquí de vuelta cuando quieras. Muchas gracias, Nacho. El robot QT1, apodado Cutie, se echó a reír. Era una risa inhumana, la risa más mecanizada que había surgido jamás. Era aguda y explosiva, regular como un metrónomo, y sin matiz alguno. «Fíjate en ti», dijo finalmente. «No lo digo con espíritu de desprecio, pero fíjate bien. Estás hecho de un material blando y flojo, sin resistencia. Para obtener energía, dependes de la oxidación ineficiente del material orgánico, como esto», añadió señalando con un gesto de reprobación los restos del bocadillo de Donovan. «Pasáis periódicamente a un estado de coma, y la menor variación de temperatura, presión atmosférica, humedad o intensidad de radiación afecta vuestra eficiencia. Sois alterables. Yo, por el contrario, soy un producto acabado.
absorbo energía eléctrica directamente y la utilizo con casi un 100% de eficiencia. Estoy compuesto de fuerte metal, estoy consciente constantemente y puedo soportar fácilmente los cambios ambientales más extremos. Estos son hechos que, partiendo de la irrefutable proposición de que ningún ser puede crear un ser más perfecto que él, reduce vuestra tonta teoría a la nada. Yo Robot, Isaac Asimov. ¿Quieres escribirnos y contarnos qué te pareció el podcast? Puedes encontrarnos en la dirección de correo electrónico lamiradadelviajero@gmail.com. También puedes encontrarnos en Instagram, en la cuenta @lamiradapodcast. Recuerda que puedes escuchar La Mirada del Viajero en las plataformas Spotify, iBooks y YouTube. Gracias por escuchar.